tema, la verdad es que muy inspirador, de maneras de vivir la vida. Maneras de vivir la vida. A todos ahora mismo, solo de oírlo, ya nuestra cabecita ya empieza a dar vueltas, pero en vez de dar tantas vueltas, le invito a que sea usted el que ponga un poco de orden y con ganas de escucharle. Adelante, Padre Inocencio. Comenzamos con una breve plegaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, que eres el amor infinito del Padre y del Hijo, que eres el poder infinito de la Trinidad, que eres el vínculo de unión, sin el cual nada bueno hay en el hombre. Inspíranos en este momento en que damos esta conferencia para la gloria del Padre y para la santificación de todos aquellos que nos escuchen. Que la Santísima Virgen María también interceda, ya que es trono de sabiduría, para que realmente esta conferencia dé la gloria al Padre y sirva de construcción para su reino y de bien beneficio para todos nosotros. Gracias, Virgen Santa, gracias, Espíritu Divino, y que el Padre sea glorificado ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos amigos, un saludo cariñoso, alegre, fraternal, lleno de esperanza, porque estamos en el Inmaculado Corazón de María y en el corazón misericordioso de Jesús. Y pues un refugio maravilloso que, aunque nuestra barca consiga a veces dificultades, vientos, tempestades, en la barca va Jesús. Y en la barca va también la Virgen María, que al mismo tiempo es faro de la mar. Y entonces nosotros tenemos paz en medio de cualquier circunstancia. Eso marca la diferencia ya en una manera de vivir la vida con otras personas. Pudiéramos decir que hay muchas maneras de vivir la vida, pero hay una manera que es la correcta, que es la perfecta, y hay otras maneras pues que realmente no nos permiten realizarnos en el plan de Dios, ser felices, tener paz, porque no la vivimos como es el plan amoroso de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza, no lo crea para la muerte, lo crea para la vida. De hecho, en el plan de Dios no debíamos morir. De tal manera que la muerte no es algo natural, según el plan de Dios, fue elegida por el equivocado uso de la libertad o el libre albedrío de nuestros padres Adán y Eva. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros estamos viviendo ahora en esta época porque fue el plan de Dios. Hay personas que dicen, ay, si yo hubiera vivido en tiempo de Jesús, ay, si yo hubiera vivido en tal época, si yo pudiera vivir, no sé, dentro de cuántos años. No. Nosotros estamos viviendo ahora, aquí en la tierra, en las circunstancias que vive la historia y la humanidad. Ese es un plan de Dios. Tenemos que empezar a aceptar que Dios, que nos ama desde toda la eternidad, quiso que usted y yo viniéramos a la vida y estuviéramos en la existencia. Ahora, en este momento estamos en el año 2023. O sea, que en este tiempo nos toca a nosotros vivir según el plan amoroso de Dios nuestro Padre. Digamos que hay personas que viven la vida o pretenden vivirla sin Dios. Hay mucha gente ahora atea. En los siglos pasados no había ateos. Había algunos prácticos, pero ya en el tiempo que estamos hay gente que es ateo. Ateo teórico y ateo práctico. Hay gente que no es atea propiamente dicha, es agnóstica, que es casi lo mismo, simplemente que no se pronuncia sobre si Dios existe o no existe. Entonces, una manera de vivir la vida es querer vivirla sin Dios, sin el plan de Dios. Cada uno, pues, a su modo de ver. Caemos luego en un mundo en que se vive el relativismo, que es muy usado por mucha gente. Yo hago lo que a mí me dé la gana, hago lo que yo quiero, no existe verdad, solo existe la verdad que yo considero como tal. Es un modo, evidentemente, a mi modo de ver, y no solo a mi modo de ver con toda certeza en el plan de Dios, un modo ciertamente equivocado. Hay gente que no sabe para qué vive. O sea, algunos creen que viven para comer, en lugar de comer para vivir. Hay otros que creen que viven para el placer, en lugar de usar rectamente
los placeres legítimos, entonces hacen del placer un ídolo, un falso Dios. Hay gente que vive para la fama, vive para el éxito, vive para el dinero, algunos para amontonar dinero con avaricia, otros viven simplemente para tener bastante dinero y continuar con ese sentido de el placer a como de lugar. Hay gente que vive para el deporte, hay gente que no sabe para qué vive. De hecho, hay personas que incluso se quitan la vida porque no le encuentran realmente sentido a la vida. Y es importantísimo saber, dado que nosotros venimos de Dios, o sea, somos creados por Dios. Dios es el fabricante y Él nos da a nosotros el manual del fabricante para poder nosotros desarrollarnos, crecer, vivir según ese plan del fabricante, porque solo así podemos realmente comprender el sentido de nuestra vida. El gran San Agustín dijo una frase que quedó marcada para la historia. Nos has creado, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto, insatisfecho, hasta que descanse en ti. Hacemos una pregunta. ¿Usted para qué vive? O sea, ¿cuál es el sentido de su vida? ¿Es un ser humano? Yo entiendo que hay motivaciones para vivir. Ustedes los que tienen hijos, que tienen nietos, es como una motivación adicional. Y hay personas que viven para atender a un enfermo, es parte de su vida. Entiendo que son, repito, unas motivaciones que no son las fundamentales de la vida, pero realmente hay un fin fundamental por el cual Dios nos ha creado a todos nosotros. Decía Jesús en el Evangelio de San Juan, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. En el penúltimo capítulo del Evangelio, también San Juan dice que todo esto fue escrito para que tengan fe, para que conozcan realmente al Señor nuestro Dios. Entonces vamos ahora a recordar que es muy importante para poder ser felices, vivir la vida de acuerdo al respeto a la naturaleza humana que Dios nos ha dado, que posteriormente Dios quiso darnos una vida sobrehumana que no nos tocaba la naturaleza. Esa vida se llama la vida de la gracia, la vida divina, la vida sobrenatural. El ser humano es el único ser que es imagen y semejanza de Dios. Los minerales, los vegetales, los animales no tienen trascendencia, que quiero decir, no tienen un alma espiritual. Todo lo de ellos termina con la muerte. Nosotros no somos eternos en el sentido de que hubiéramos existido desde siempre. Solo Dios es eterno, pero tenemos por delante una eternidad. En el sentido del futuro, podemos decir que sí, nuestra vida, nuestra existencia no termina con la muerte, sino que realmente existe la resurrección de los muertos y tendremos luego una vida por toda la eternidad. Como le decimos a los niños, millones, millones, millones de años, billones, trillones, en fin, por siempre, por siempre, por siempre. Por eso decía Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo? Que no lo vamos a ganar tampoco, ese es un comentario mío, si pierde su alma, si pierde el sentido de su vida. Y el Señor, dice Jesús, nos tiene ya un puesto también preparado a nosotros en el cielo. No es la primera vez, pero creo que debo enfocar y subrayar más la parte positiva, o sea, el sentido de la vida según el plan de Dios y según la revelación, que el sentido negativo de la vida que viven muchos. Gente que vive para la droga, gente que vive para para el juego, gente que vive para el alcohol, gente que vive, qué sé yo, para la sexualidad, la lujuria, o sea, para los vicios y para las dependencias que esclavizan, recordando que solo Jesús es la verdad que nos hace libres y que el que lo sigue a Él no camina en tinieblas. Pero antes de continuar así el tema, me viene a la mente algunos detalles también de la vida humana, porque nosotros
no somos ángeles. O sea, somos alma, somos mente y somos cuerpo. ¿Qué significa? Que el cuerpo también es importante. El alma es más importante, luego la mente, el cuerpo, pero somos una sola cosa. De tal manera que también cuidar el cuerpo, cuidar la salud, valorar las cosas materiales, la creación de Dios, es parte también de nuestro paso por aquí, por la tierra. No es despreciable. Por eso tenemos que amar la naturaleza. San Agustín decía que lo sobrenatural, la vida de la gracia, pues se basa en la vida natural que nosotros tenemos. Y me llegaba uno de esos mensajes que le llegan a uno. Usted quiere tener una vida de calidad. Y decía, coma la mitad, camine el doble, ría el triple y ame con gran intensidad. Bien interesante. También me caía a mis manos lo que un doctor Guillermo García, sugiere para que nosotros que estamos aquí en la tierra, sobre todo a partir de los 40 años en adelante, dice que nos pueden ayudar a vivir, y pues toco esa parte natural, ¿verdad? Esa parte, no la espiritual, aunque espiritual es todo aquello que es guiado por el Espíritu Santo. A la verdad, es una sencilla definición, de tal manera que el Espíritu Santo también nos guía en las cosas materiales. Y él dice así, siempre para vivir una vida con dignidad hay que verificar la presión arterial. Esto no va en contra de Dios, al contrario. La glucosa, los triglicéridos y el colesterol. Sería interesante ahora preguntar, ¿usted que ya pasa de los 40, verifica la presión arterial, la glucosa, los triglicéridos, el colesterol? Fíjese que es una manera de vivir pues con salud, por lo menos intentarlo de nuestra parte. Hay que reducir al máximo la sal, el azúcar, las harinas y los productos procesados. Eso va todo en la naturaleza humana que Dios nos ha dado. Hay que tener los alimentos necesarios, no comer, como dicen ahora, comida chatarra, que hay muchísima comida chatarra que lo enferma a uno. Hay que comer verduras, leguminosas, frijoles, nueces, huevos, aceite de coco, castañas, frutas. Claro, algunos de esos elementos continuamente. Y hay tres cosas que no se deben olvidar. La edad que uno tiene para comportarse de acuerdo a esa edad. A veces hay algunas damas que se sienten ridículas porque tienen una edad avanzada y se quieren comportar como adolescentes, quieren vestir como adolescentes, y no podemos realmente vivir de la manera justa si nosotros no vivimos de acuerdo también a nuestra edad, que son etapas de la vida por las cuales, si Dios nos permite, pasamos todos. Hay gente pues que se va antes de llegar a esas etapas, y aceptar el momento en que nos toca vivir, el lugar donde nos toca vivir, también las distintas etapas de nuestra vida son importantes para poder ser felices. Entonces, tenemos también tres cosas que debemos en alguna manera olvidar. Es la obsesión por la edad. A veces cuando uno es muy joven, es niño, es adolescente y ya quiere ser adulto. No. Vive tu edad. Y otros que ya tienen tanta edad que de pronto es juventud acumulada, entonces no aceptan esa edad. Hay otros que viven en el pasado y hay otros que viven quejándose todo el tiempo. Como les digo, muchas veces viven en quejabanza. O sea, siempre viven en el pasado. Y el pasado ya pasó. Ya no podemos vivir en él. O algunos viven en el futuro, quisieran vivir en el futuro, será con sueños, pero el futuro no ha llegado. Hay que saber vivir el presente por las circunstancias que tenemos, de edad, de dones que Dios nos ha dado, de limitaciones, de situaciones fáciles, de situaciones difíciles, vivir el momento presente. Y este doctor dice también 3 cosas necesarias
que debemos tener amigos, pensamientos positivos, la casa ordenada y acogedora. Mira, hay gente que no cree en la amistad. Yo creo que una de las cosas más hermosas de mi vida, que me las ha dado Dios, es tener muchos amigos. Yo entiendo que los amigos no pueden ser muchos, pero en mi caso, que Dios me ha llevado a 71 países a evangelizar y consigo gente tan buena, tan hermosa, que realmente hay gente que es amiga. Te digo que a veces tengo amigos en algunos países, en distintos países, por los cuales creo que soy capaz de dar la vida. Y amigos incondicionales. Amigos no por interés, pues si no, no serían amigos. Tener amigos es muy importante. Cuando una persona se cierra en sí mismo, y hoy es muy común para los jóvenes, los adolescentes, encerrarse en la computadora, en el celular, en el móvil y vivir todos los días de esa manera, viven para Internet, ¿verdad? Viven para las redes y de pronto no se relacionan con los demás. Y la vida humana es relación. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. La vida de la Trinidad es relación. Relación entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, y luego con el Espíritu Santo. Entonces Dios nos enseña a nosotros a relacionarnos. Hay una relación con los familiares que tienen la misma sangre y hay una relación también con los amigos, muy especial. Después hay una relación de otra índole con los vecinos, el lugar de trabajo, el lugar de deporte, etcétera, etcétera. También dice este doctor, pues tener pensamientos positivos es muy importante, porque en el fondo el ser humano es lo que piensa. Si usted piensa negativo, va a vivir una vida negativa. Si piensa en positivo, aunque somos realistas, pero como confiamos en el Señor, va a tener una vida hermosa. Además, aunque no sea que los pensamientos son dictadores y que van a suceder las cosas exactamente de acuerdo a lo que pensamos, los pensamientos nos condicionan a nosotros. Si usted piensa negativo, va a dormir de una manera negativa. Va a llegar con temor a la almohada. Va a tener insomnio porque está pensando en negativo. Dígame el miedo que hay hoy en el mundo. ¿Cuánta gente tiene miedo? Ese miedo por cosas que no van a suceder o por cosas que han sucedido. Ya sucedieron y usted todavía tiene miedo hoy. O no sucederán de pronto y usted tiene miedo al futuro. Y evidentemente esos pensamientos no le permiten vivir una vida humana con paz, una vida humana plena realmente de vitalidad, de alegría, de esperanza. Usted es la persona que tiene pensamientos negativos. Y yo añadiría algo que no coloca aquí el doctor. Tenemos que tener también palabras positivas. O sea, porque las palabras también tienen cierto poder. No porque uno va a decretar que suceda tal cosa y va a suceder. Pero si nosotros pecamos con la boca, con la lengua, pues realmente estamos también contaminando el mundo. Estamos haciendo daño al prójimo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que va a visitar un enfermo. Y cuando visita al enfermo, este enfermo le dice, pues yo tengo un dolor aquí en el costado derecho. Además me dan unos mareos y tengo fiebre, qué sé yo, a 39. Y la persona que va ahí le dice, pues ten cuidado, porque yo tuve una comadre que le dio lo mismo que a ti, se murió a los 15 días. Compadre, no vayas a visitar así con ese lenguaje. ¿Qué le estás transmitiendo tú a esa persona? Si no sabe qué decir, cállate la boca. Si no sabe qué decir y quieres decir algo, usa una palabra bíblica. Y mira, ánimo, que el Señor es nuestra fuerza y salvación. Acuérdate que todo lo puedo en aquel que me conforta. Acuérdate que para Dios nada es imposible. Por eso dice la carta de Santiago que el que no peca con la lengua es justo. Entonces, vivir una vida positiva, una vida de ánimo, y además nosotros la basamos en que no estamos solos, Dios está con nosotros, nunca nos abandona, nos lleva a nosotros a vivir siempre en esperanza. Les he dicho varias veces que hay gente que vive en quejabanza y hay gente que vive en esperanza. El que vive en quejabanza se queja todo el día.
del calor, del frío, del vecino, de la esposa, de la suegra, de la nuera, del párroco, se queja de todo y puede solucionar, pero si usara la alabanza por todo lo que ocurre, sabiendo que de los males Dios saca bienes, que cuando permita cualquier acontecimiento en nuestra vida, siempre tiene un propósito de sacar un bien más grande para nosotros. Este modo de vivir nos transforma la vida, porque sabemos que no estamos solos, sabemos realmente que nuestra vida tiene un sentido y hasta un mérito para la eternidad. Bueno, continuamos un poquito. Tener la casa ordenada y acogedora. Vamos a suponer una señora que tiene la casa desordenada, hecha un desastre, la ropa sucia. ¿Usted cree que si el esposo llega a la casa, le va a provocar estar en la casa? Le va a provocar es ir afuera, qué sé yo, con los amigos o al bar o no sé dónde. Hay que tener la casa sin ser perfeccionistas, pero la casa ordenada, la casa limpia, la casa acogedora. Hacerle mantenimiento, pintarla una vez al año, que cuando uno llega a la casa se sienta bien, que diga hogar, dulce hogar, qué bien se está aquí. Ahí me toca viajar bastante y cuando llego a la casa digo, qué felicidad. Por más que esté en lugares que a veces son, digamos, cómodos, a veces no lo son tanto, pero cuando llega uno a la casa, que es su casa, y la ve acogedora, bonita, cariñosa, uno se siente también bien. Entonces, todos ustedes tienen derecho, no importa si somos pobres, eso no va el punto ahí, es la limpieza, es el orden, es el toquecito, el detalle de la casa que nos ayuda a vivir con serenidad, con paz, porque la casa sí nos invita también al orden. Pero si uno va por allá, un zapato por aquí, un calcetín por el otro lado, en Venezuela decimos una media por el otro lado, la basura por aquí, una cucaracha no sé dónde. Por favor, ¿quién va a sentirse bien en un lugar así? Por eso una de las cosas importantes en la vida es ser ordenados, tener la casa así acogedora. Y hay 7 cosas indispensables, dice el doctor Guillermo García, que no debes realizar. Bien interesante, sobre todo para personas de más edad. No esperes tener sed para beber agua. Dice, hay personas ancianas que como no les da sed, no beben agua. ¿Y qué pasa entonces? Se deshidratan y no se dan cuenta que se deshidratan porque no beben agua. No esperes tener sueño para dormir. Esto pasa mucho hoy entre adolescentes que se quieren acostar a las 2, 3, 4 de la mañana y cómo hacen al día siguiente para poder estudiar. O quien que se acueste tan tarde entre la semana va a trabajar al día siguiente. Entonces, no esperes tener sueño para dormir. Acuéstate a dormir. Ora un poquito. Si quieres rezar el rosario, vas a ver que al tercer misterio ya estás roncando. Porque no solo por la gracia que tiene el rosario, sino hasta también por cierta monotonía que nos ayuda a rezar el rosario, ¿verdad? Esto último no lo dijo este profesor, este doctor. No esperes cansarte para descansar. Miren, el libro del Eclesiastés en el capítulo 3 dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Es malo no trabajar, incluso siempre que uno tenga salud, ¿verdad? Hay uno de los 7 pecados capitales en la pereza. Pero es malo también trabajar en exceso, agotarse, porque eso no lo quiere Dios. Dios puso el 7º día, descansó. Dios quiso descansar no porque se cansara, pero como nos creó a su imagen y semejanza, quiso dejar el domingo para descansar. En el caso de los judíos, el sábado, ¿verdad? El sábado, el domingo es el primer día de la semana, según la Sagrada Escritura. Nosotros descansamos el domingo porque es el día que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, no esperar a cansarse para descansar. Hay que tener un tiempo para sí mismo, un tiempo de serenidad, un tiempo a la familia, un tiempo para una sana diversión,
un tiempo para sí, realmente hay que tener su propio espacio y hay que respetarlo también dentro de la familia. No esperes enfermarte para exámenes médicos. Mucha gente hace esto. Hasta que no está, que no puede resistir, no va al médico. Las enfermedades, cuando se toman con tiempo, es más fácil de curarlas y a veces de prevenirlas para que no nos den. No esperes milagros para confiar en Dios. Y voy a hacer un inciso aquí. Decía Albert Einstein, hay solamente dos formas de vivir tu vida. Una es como si nada fuera milagro. Y la otra es viendo que todo lo que ocurre es un milagro. Qué interesante. Porque todo es un detalle de Dios. Todo es un milagro en el sentido estrecho de la palabra. Milagro pues es algo que supera las leyes de la naturaleza. El poder ver con nuestros ojos, ¿con qué vamos a ver si no con los ojos? Dirán, es un milagro. El hecho de que un hombre y una mujer puedan ser procreadores y que de ese espermatozoide y de ese óvulo venga una vida humana, eso es un milagro. Que la Tierra da vueltas alrededor de sí misma, la Luna alrededor de la Tierra y la Luna alrededor del Sol, y andamos a una velocidad intergaláctica, eso es un milagro. La naturaleza está llena de milagros. Entonces, este hombre tan científico, ¿verdad? Albert Einstein decía, hay solamente dos formas de vivir tu vida. Una es como si nada fuera milagro. La otra es como si todo lo fuera. Cada día que el Señor nos da es un milagro de vivir. Cada día que sale el sol es un milagro que el Señor hace por amor a nosotros. Qué interesante es esto. No esperes tener problemas para mantener la confianza. Siempre tenemos que confiar en Dios, siempre. Aquí está clave de felicidad. Pero también cuando no hay pruebas, vivir en confianza. Y cuando hay pruebas, con más razón. Expresar nuestra confianza, no sé si me da tiempo luego, ya lo he hecho varias veces, hacer un acto de abandono total y confiado en Dios. Si tienes amigos que aprecias, envíale estas sugerencias también. Es lo que estamos haciendo en este momento, enviándoles a ustedes, que luego van a hacer viral también la conferencia, para que otras personas puedan ser realmente felices. Ahora les voy a decir algunos detalles también de lo que el Señor me inspira y el Espíritu Santo quiere inspirarnos. Mire, la vida nuestra es una siembra. Vamos a ver, es una siembra de dos maneras. Una, nosotros somos terreno. Acuérdense la parábola de Jesús. Hay un terreno que es un camino, un terreno que es entre espinas, un terreno que es entre piedras y un terreno que da el 30, el 60 o el 100 por uno. Tenemos que tener cuidado con aquellas personas que realmente son amigos nuestros y que nos relacionamos con ellos, porque es verdad que ellos, dime con quién andas y te diré quién eres. Si estamos rodeados de gente que es gente con malos principios, gente que realmente es contaminadora, gente que es contagiosa desde el punto de vista espiritual, pues tenemos que romper la relación con esas personas. No es que no nos vamos a relacionar como un saludo, ayudando en un momento de necesidad, pero tenerlos como personas íntimas, como amigos, nos hacen daño. Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de escándalo, sácatelo. Más te vale entrar con un ojo en el cielo que con los dos en el infierno. Si tu mano, tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. No se refiere físicamente, ¿no? Porque se refiere que cuando hay situaciones de pecado en nuestra vida, en nuestra viña, de gente que es cizaña, mala hierba, nos contaminan. Entonces tenemos que romper con esas relaciones y realmente tratar de tener relación con personas de buenos principios, personas cuya amistad nos ayuda, porque es así. Un muchacho que quiera mantenerse bien y los amigos que él tiene son todos drogadictos, ¿qué va a hacer? Caer en la droga. Un muchacho que todos los amigos son promiscuos
y él se relaciona siempre con ellos, va a ser promiscuo también. ¿Por qué? Porque el terreno que lo rodea, ese pequeño terreno que somos nosotros, está lleno de zarzas, de piedras, de espinas, de contaminación, etcétera. Eso es importante. Tener nosotros amistades, no nos podemos meter en una cápsula, yo entiendo eso, pero hablo en lo que es la cotidianidad y la permanencia en esa situación. Tenemos nosotros que aspirar a personas de buenos principios, personas positivas, personas de esperanza, personas que trabajan, que también hay muchas. Lo que pasa es que el mal mete más ruido y nos quiere hacer ver que hay más mal que bien en el mundo. Y lo que cantaba Rafael, hay más bien, ¿verdad? Digan lo que digan. Entonces tenemos que ver cómo nosotros nos unimos a tanta gente que lucha por el bien, no por el mal. Hay el detalle del amor. Como Dios es amor. La persona que quiera vivir bien su vida, primero le dije que eran dos cositas, lo del terreno. El segundo punto es ese, nosotros también somos sembradores, no solo somos terreno. Entonces, de acuerdo a la semilla que uno siembra, va a haber el fruto que recoge. Entonces, porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, el que siembra vientos, cosecha tempestades. Si una persona siembra calumnia, siembra mentira, siembra chismes, siembra murmuración, ¿qué va a recoger? Evidentemente, va a recoger cosas malas. Una persona que siembra odio, que siembra rencor, que siembra resentimiento, que siembra ira, ¿qué va a recoger? Entonces tenemos que sembrar valores. Esto es importante. Mire, está demostrado, por ejemplo, que los niños, que son como un terreno maravilloso cuando nacen, en los 5 primeros años reciben de su hogar, de sus padres sobre todo, la personalidad que van a tener en el futuro. Y lo que se siembra en ese momento va a darles una base para toda su vida. Está demostrado que los 5 primeros años de vida son los más importantes. Si reciben amor del papá, que es expresivo, que le da buen ejemplo, el niño va a tener firmeza, seguridad ante lo externo de su casa. Si no recibe de su papá porque no lo sembró con su presencia, van a recibir timidez, van a recibir miedo, van a recibir inseguridad. Si reciben la ternura, el cariño de una madre, van a recibir también la manera de saber relacionarse en el ámbito familiar y en el ámbito también de las amistades, porque la mamá le transmite eso. Vivimos en un mundo en que hay mucha gente que siembra porquería. Dígame a través de las redes que hay mucho bien, pero hay también mucho mal. Tenemos que ver con qué nos alimentamos, qué leemos, qué ven nuestros hijos, qué juegos tienen, qué páginas ven, qué películas, porque se están llenando, ¿verdad?, de unas semillas terribles. Tenemos realmente que sembrar valores, entre ellos el amor, que es muy importante. Para que podamos vivir la vida como debe ser, debemos vivir en el amor, porque Dios es amor, nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, cuando yo me dejo amar por Dios, me puede fallar un amor humano. A usted le puede fallar el amor de un amigo, de la esposa, del esposo, del papá, de la mamá, qué sé yo, del que sea, porque somos seres humanos que fallamos. Pero Jesús es el amigo que nunca falla. El amor de Dios es eterno, infinito, incondicional, gratuito, misericordioso. Nunca deja de amarnos. La Virgen María tampoco nunca deja de amarnos. Entonces, cuando nosotros nos dejamos amar y además nos amamos a nosotros, tenemos la manera de vivir correctamente la vida. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos dirigimos a los hijos y les decimos, tú no vales para nada, tú no sirves para nada, tú eres un burro, tú eres un animal, tu hermano sí o tu hermana sí, pero tú no sirves ni para decir quién viene, porque estamos bajando la autoestima al piso. Y cuando crezca, como papá y mamá dijeron que no valía para nada y quedó eso en la mente, ellos van a decir, yo no sirvo para nada. Ajá, y si no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer? Pues, no sé,
me voy al vicio, a la droga, al alcohol, o me quito la vida, porque no tiene sentido en su vida. Cuando una persona se ama a sí misma como obra de Dios, eso no es egoísmo, porque estamos hablando del amor auténtico. Yo me debo amar a mí mismo porque soy obra de Dios. Él me ama. Soy imagen y semejanza de Dios. Él me ama. Hasta Cristo dio su vida por mí. Me debo amar porque además soy hijo adoptivo de Dios. Cuando me amo a mí mismo, no de una manera egoísta, ¿verdad? Sino de la manera correcta, entonces me siento feliz porque me amo a mí mismo. ¿Quién va a ser feliz si no se ama a sí mismo? Y luego el Señor ha querido que nunca guardemos odio, rencor. En el Antiguo Testamento el mandato era ama al prójimo como a ti mismo. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseñó, ámense como yo los he amado a ustedes. Esta es una clave de felicidad. Crea en el amor de Dios, que nunca manda el mal para usted. Si lo permite, va a sacar un bien más grande. Crea en el amor de Dios. Ámese a usted mismo y ame al prójimo. Haga el bien a todo el que pueda. Va a ser feliz. Esa es una fórmula. Si podemos hablar del amor metiéndola en una fórmula. También les he dicho en algún modo, y ahora toqué también ya la palabra, no vivan en quejabanza, vivan en alabanza. Cuando una persona alaba a Dios por todo lo que le sucede, cambia la vida y va a ver los milagros que suceden. Y la otra manera es hacer un acto de abandono total y confiado en los corazones de Jesús y de María. Hacemos lo que nos toca a nosotros con la ayuda de Dios. Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros con su gracia. Pero cuando hay cosas que nos sobrepasan y son continuas, usted no puede cambiar a su hijo, usted no puede cambiar a su esposo, a su esposa, a su suegra, a su párroco, ni siquiera a usted mismo. No podemos. Entonces tenemos que hacer un acto de abandono total, confiado en el Señor, que luego se nos muestra en el corazón misericordioso de Jesús, en el inmaculado, maternal y milagroso corazón de María. Entonces, como va a dejar los problemas que usted no puede solucionar en aquel para quien nada es imposible, ya no le van a preocupar esos problemas. Todavía existen, pero ya no están en las manos de usted. Están en las manos de Dios, que cuida de las flores, que son hierba, que cuida de los pájaros, que no cosechan, no tienen graneros y los alimenta. Y por eso dice Jesús, confíen, abandónense, que el Padre nunca lo va a abandonar. Nosotros nos abandonamos en sus manos, pero Él nunca nos abandona, nos ama. Esa es la manera, a mi modo de ver, de vivir la vida. Con la alabanza hay la gratitud, el agradecimiento. El agradecimiento es fuente de muchas bendiciones. Tenemos que agradecer a Dios por toda la creación, el Creador. Agradecerlo por la salvación, agradecerlo por la santificación. Tenemos que agradecerle al Señor por la luz del sol. Agradecer a Dios porque tenemos una toalla para secarnos, tenemos un jabón para poder y agua para poder ducharnos, ¿verdad? Tenemos que, por el pan nuestro de cada día, por la naturaleza, tenemos que tener también gratitud con nuestros padres que nos han dado la vida, con los educadores, con la persona que nos ayuda, con la persona que nos sonríe, con la persona que realmente ponga a Dios en nuestro camino. La gratitud, el agradecimiento es la manera auténtica de vivir la vida según Dios. Yo creo que con estas cosas que hemos dicho, ¿verdad? Para no alargarnos en exceso, se nos indica una manera no imposible, no difícil, de vivir bien la vida, no una manera de echar la vida a la violencia, a la muerte, al abismo, al no sentido de la vida, porque esta manera de vivir la vida nos llena el corazón de gozo, nos llena el corazón de paz, nos llena el corazón de esperanza, nos llena el corazón de fuerza.
Acuérdense que San Juan Bosco decía, la santidad consiste en estar siempre muy alegre, que es alegría o gozo, es fruto del Espíritu Santo. Les deseo con todo mi corazón que vivan la vida auténtica según Dios, una vida limpia, hermosa, en gracia, en amor, en paz, en alabanza, en gratitud. Y un día llegaremos al cielo, que ya Dios nos tiene preparado también un puesto para ser felices por toda la eternidad. Muchísimas gracias por su atención. Dios mediante, el próximo sábado tendremos otra nueva conferencia. No dejen de orar por los sacerdotes. Fíjense que la Virgen dijo en Medjugorje, más de la mitad de sus oraciones deben rezarla por los pastores. ¿Será tan importante esto? Porque los pastores, los sacerdotes debiéramos ser quien orientamos las ovejas por el recto camino que es Jesús para llegar al cielo. Muchas gracias, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias. Amén. Padre Inocencio. Muy bonita esta conferencia, esta enseñanza que nos ha dado. Y muy práctica. La verdad es que muchas cosas para aplicarse para el día a día. Y Jesús también nos dijo, ¿no? Estad alegres en el Señor. Os lo repito. Estad alegres, dijo esto. Os lo repito. Así es. Muchas gracias a ti también por tu colaboración, porque hace posible que también esta conferencia pues la vean muchas personas. A tu familia también una gran bendición y un beso para ti, un abrazo para todos. Gracias.